Buenos días, buenas tardes con todos, con todas. Un saludo, quienes están en el Día de la Madre. Hoy vamos a topar, justamente vamos a hablar un poco acerca de una carta que es la regresión, que tiene que ver con el tema de lo femenino, ¿no? Entonces, pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña síntesis de lo visto en la semana pasada para poder entenderlo, ¿no? Entonces, les voy a compartir el árbol y tenemos acá que el árbol está conformado justamente por tres columnas, ¿sí? Ujú, La columna de la derecha, que es la columna de la flexibilidad, de la comprensión, de la misericordia, ¿sí? Y la columna de la derecha, de la izquierda, que es la columna del rigor, la columna de la rigidez, ¿sí? ujú. Y la columna del centro, que es la columna del equilibrio. Equilibrio. Del equilibrio, sí. Esas son las tres columnas. Y el recorrido, si se fijan, tenemos el recorrido de la serpiente que va ascendiendo a través del árbol. La serpiente tiene muchas simbologías, ¿sí? Por un lado tiene que ver con el impulso vital, con la energía vital, con la energía sexual vital, que surge justamente desde acá, de la vitalidad, ¿sí? Por ello, en muchas de los diferentes mitos ha sido relacionado también con el tema del deseo. Y por otro lado, claro, al subir la serpiente es como elevar el deseo, ¿sí? El ascender en el árbol es un tema como de ascender en el deseo. Eh, en el árbol de la vida, que es de origen que es de origen del mundo hebreo, del judaísmo, tiene muchas representaciones. Muchas veces se lo ha representado con el tema del mal, pero más que con el tema del mal, tiene que ver con ese tema del deseo, ¿sí? Entonces ahí, tal vez, por cuestiones religiosas, se ha desviado hacia el tema del mal y ¿sí? Recuerden que en el árbol de la serpiente es quien genera la tentación y la búsqueda del conocimiento, ¿no? Y de comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida es otro árbol, es diferente al árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Bueno, eso con respecto a esto del árbol, ¿no? Entonces la semana pasada vimos esta primera morada, que es la morada de la vitalidad, Ujú. que tiene que ver con la vida, tiene que ver también está relacionado con el sinsentido, porque aquí los seres humanos que están en esta morada son aquellos que viven por vivir, viven siguiendo simplemente el ciclo natural, nacer, crecer, reproducirse, morir, ¿sí? Y la salida, decíamos la semana pasada, que es la vía del ascenso, es la vía de la muerte, ¿sí? Que es romper con la vida pasada, básicamente, ¿no? Que es la vía, esta es una doble vía de ida y de regreso, ¿no? ¿Sí? Fíjense en que tenemos esta vía que va por acá, por el lado derecho, que empieza por el lado derecho y de ahí va a la izquierda, a la derecha, ¿sí? Zigzagueante es el del ascenso. Y el otro camino es el del descenso, ¿sí? Se desciende, ¿no? Entonces, hay algunas que son de doble vía, que es doble vía, ¿sí? Entonces tenemos dos serpientes. Por un lado, claro, la serpiente de ascenso es ascender desde los planos inferiores hacia unos planos superiores, pero también la otra de descenso, pero también por la vía de descenso desciende la luz que ilumina de los planos altos a los planos más bajos, ¿sí? Entonces habíamos quedado en esta parte de acá,
Habíamos visto la vitalidad, la muerte y la mutación. La muerte, les decía, como un rompimiento con la vida pasada, queriendo avanzar y dejar morir lo que debe morir, para que nazca lo nuevo, ¿sí? Y la vía de la mutación, que es una vía, eh, es un aparente atajo, ¿sí? Porque fíjese, si uno va por la vía de la mutación, no pasa por la muerte. Es decir, no quiere abandonar los supuestos beneficios que tiene la vitalidad. Pero el querer avanzar por aquí es seguir arrastrando aquellas cosas que no nos permiten avanzar. Y lógicamente el camino por esta vía es un camino pesado, duro, ¿sí? Y una forma, decíamos que una forma de ver que uno está yendo por el camino adecuado es que va más liviano en la vida. Si uno siente que la vida es cada vez más pesada, algo uno no está haciendo bien y está tal vez yendo por la vía de la mutación, ¿sí? Bueno, vamos a revisar un poquito el tema de regresión, ¿sí? Regresión viene del latín regressio y significa volver atrás. En nuestro caso, se refiere a aquel estado después de la muerte, un estado de recapitulación de lo que fue. Hacemos referencia a la muerte como el transcurrir de dejar lo que nos impide avanzar, es decir, la morada en la que es necesario dejar morir lo viejo para que nazca lo nuevo. Es la aplicación de la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Voy a compartir el texto para que vayan leyendo también. La muerte no es solamente el término de la finitud corporal, también significa un cambio de estado muy importante para escapar del ciclo vital, lo que quiere decir que la existencia humana es más que nacer, crecer, reproducirnos y morir. La muerte, como dice Silo en la mirada interna, es un rompimiento con la etapa anterior. El estado de regresión es el mirar hacia atrás, observar lo que hicimos, es una revisión de nuestras acciones. En la mitología egipcia se cuenta que se miden nuestros actos pasados pesando el corazón, que deberá ser menor a la pluma de mar. Es un estado de revisión realizado, pero no significa el apego a los recuerdos. Por el contrario, es ver las acciones para visualizar el futuro. Es lo que me posibilita el ascenso. Cuando quedo adherido a los recuerdos, entonces se desciende por la vía de la muerte. Hay varios mitos concernientes a mirar hacia atrás, como el de Orfeo griego, en el que para salvar Eurídice del mundo de los muertos, debía caminar delante de su amada y sin mirar hacia atrás. Si volteaba la mirada, Eurídice volvería al inframundo. La esposa de Lot, citada en los mitos hebreos, es famosa porque al mirar hacia atrás se convirtió en una estatua de sal. Para avanzar, subimos por el arrepentimiento. De la regresión, subimos por el arrepentimiento. En su estado etimológico, que quiere decir no estar satisfecho con la vida pasada, en una reconciliación con ese pasado. No se trata de un arrepentimiento con mea culpa, sino más bien de un camino posibilitario de luz y libertad. En la carta de la regresión, refiriéndonos a la carta, ¿no? Voy a hablar un poquito de esto porque tiene que ver con el tema que estamos conversando, que tiene que ver con la luna, porque en esta morada, si vemos, está la luna, ¿no? Y vamos a leer la parte del plano cósmico, que es de la carta, pero que tiene que ver justamente con el árbol. En el plano cósmico tenemos a la luna, principio femenino y receptor, astro que ilumina las noches y que permite encontrar la luz en las tinieblas, que da ritmos a las aguas, a la siembra y a la cosecha. En la mitología griega es representada por Diana, Artemisa, melliza de Apolo, diosa de la casa que da sustento y alimento, la protectora de la vida.
y la naturaleza, la diosa virgen y la madre que protege con su luz a los caminantes errantes durante las penumbras. Diana representa también el azot, la medicina universal que todo lo cura. Bueno, eso con relación a la regresión, ¿sí? En la mirada interna se dice, si tu dirección es de ascenso a la muerte, significa un rompimiento con tu etapa anterior. Por la vía de la muerte se asciende hacia otro estado. Llegando a él se encuentra el refugio de la regresión. Desde allí se abren dos caminos, el del arrepentimiento o el remordimiento, ¿sí? Y aquel otro que sirvió para el ascenso, es decir, el camino de la muerte. Es decir, el camino de la muerte. Si tomas el primero es porque tu decisión tiende a romper con tu vida pasada. Si regresas por el camino de la muerte, recaes en los abismos con esa sensación de círculo cerrado, ¿sí? En eso de caer. Este es un camino muy conocido, ¿no? Estamos en la vitalidad, algo nos hace como despertar un poco, pasamos a la regresión, ¿sí? Todos estos caminos son como muy comunes en la humanidad, ¿no? Se vuelve a veces, subimos por la mutación, ¿sí? Subimos un poquito, bajamos, pero estas cuatro moradas son las más comunes, digamos, en la humanidad, que ya vamos a ir revisándolas, ¿sí? No sé, ¿tenemos algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? Sí, Marce, yo tengo una. Quería preguntarte con respecto a justo los dos caminos de la regresión, porque no me quedaron muy claros, o sea, la división de un camino de la regresión y del otro, que es, siguen subiendo. A ver, Eso, el remordimiento y el resentimiento serían las dos. ya, bueno, el resentimiento no hemos hablado todavía porque estamos hablando de aquí, acá, y subes por el remordimiento, el arrepentimiento, que es como dejar atrás las cosas para avanzar, ¿no? No volver a repetir. De ahí viene un poco la palabra arrepentimiento, de no volver a repetir, de no volver a hacer lo mismo, que en realidad es como esa cadena de sufrimiento, ¿sí? En donde uno está acá, vuelve, ¿sí? Como en un círculo cerrado de ir y venir, ¿sí? Ok. Sí, Vicky, hola, ¿qué tal? Hola, estoy muteada, no sé. No, No, te escucho, te escucho. Bueno, perdón, buenos días. decirle a los compañeros que no están en mute que se pongan porque cuando hablan hay interferencia de sonido y creo que hay algunos micrófonos abiertos. Hola Vicky, bienvenida, tiene la palabra. Hola, buenos días. Eh, Marcelo, cuando uno va transitando esos estados internos, puede ser que haya una cierta inercia del estado anterior. O Siempre, sea, claro, claro. Hay una ¿verdad que sí? Hay tendencia, cosas justamente, hay en una eso, tendencia de la inercia que lleva el estado anterior. sí. Así es, Sí, así es. yo lo siento como en la mañana, ¿verdad? Digo yo, que no me quiero despertar y tengo que hacer cosas, digo yo, tengo que ir por el camino Claro, de la claro, muerte, claro. tengo que levantarme ya, ¿verdad? Y empezar. Y Así lo es. otro que te iba a decir es que es muy interesante lo que dijiste en términos de la humanidad, que casi hemos transitado por eso, por esa, por esas, por esos estados, ¿verdad? Entonces yo me pongo a ver si será que los sistemas políticos no hemos logrado, hemos estado en ese intento de la vitalidad y regresamos y verdad, y no se logra que se pueda aplicar también, digo yo, a los sistemas políticos en el sentido de que una vez en nuestra América Latina como gana un partido progresista y se pone todas las esperanzas y todo pasa lo que pasó en Argentina, se paga la deuda externa y todo, y después viene un Macri y vota todo, y así en Chile y así en nuestros países, ¿verdad? Como que no se logra consolidar
no sé si el ejemplo es válido, pero de ahí, como nosotros todos queremos un mundo mejor y tiene que ver también con la oportunidad de una economía justa para todos, eh, me venía esa inquietud, no sé si estoy errada o qué, si se puede aplicar. O sea, se podría, pero lamentablemente, sobre todo en el ámbito político, donde está de por medio el poder, obnubila todo y se desvían del camino, ¿no? Eso es algo que pasa como tú dices, muchas veces se avanza en algunos aspectos, pero viene otro y cambia todo, o también ese mismo que en un primer momento avanza, luego retrocede y todo se confunde, ¿no? Sí. Muchos quieren Sí, avanzar por esta vía de la mutación, ¿no? Sí, sí. eso es muy claro, así es. Sí, Marcela, Sí, tenía esa dudita, porque ahí estaba viendo, ok, la ascendencia, qué sé yo, ahí son los numeritos de arriba, ¿verdad? De la vitalidad a la regresión del 1 al 2 de arriba. Y cuando es, bueno, del 2 al 3 que es la tendencia. Ahora, cuando viene de regresos por el otro lado, así es, 7, que, 8, 9 ajá, y así, ¿no? ajá, También pero, por aquí se desciende, ¿no? Por la ah, conservación, ah, ¿sí? eso te iba a Porque la preguntar. tendencia, hablando de la inercia, y ya vamos a entrar a justamente esta morada es donde más tendencia hay. ¿Por qué hay más inercia? ¿Sí? Porque aquí está justamente el cuerpo, ¿sí? Mm, Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud para continuar. Bueno, continuemos entonces. Entremos a la Te baja tendencia. la mano para... Ya, bueno, entremos a la tendencia. La tendencia es un modo natural y mecánico de las acciones, donde nuestra forma mental nos lleva sobre caminos conocidos y donde la comodidad de seguir se mantiene. Es un espacio de aparente comodidad, que es lo que nos hace intentar quedarnos, ¿qué es lo que nos hace intentar quedarnos en ese estado? Todas las formas aprendidas y comportamientos repetitivos o habituales son parte de la tendencia, propios de la mecanicidad de nuestros actos. Los hábitos son una forma de conservar energía, pero cuando aquellos son contrarios a lo que queremos para nuestra vida se convierten en un modo vicioso que nos absorbe energía. La ilusión de permanecer hace que nos quedemos en nuestra zona de confort. La tendencia es aquella parte que nos hace pensar que las cosas se pueden mantener, que no cambian, y por eso es un estado de postergación, de no asumir la responsabilidad del reto que tenemos por delante. Esa zona bastante conocida, que inicialmente nos da una supuesta seguridad, es engañosa, porque sentimos estabilidad. Por el contrario, la conservación nos mueve hacia el sinsentido. Una de las características de ese estado es la inercia o la tendencia que tienen los cuerpos a mantener el equilibrio, que es justamente lo que hace a nuestro cuerpo quedarnos en donde estamos. Un poco lo que decía, lo que hablaba Vicky, ¿no? Cuando nos queremos levantar, es el cuerpo y es el estado también del sueño el que nos hace mantener en esa inercia, ¿no? Igual pasa en esta morada de la tendencia. Cuando uno quiere, porque fíjense en que aquí estamos de la regresión, que es un momento de revisión, de corta revisión, no es un tema de quedarse ahí revisando todo hasta el último detalle, no, sino más bien es de avanzar. En ese avance uno va aprendiendo, ¿no? ¿Sí? No quedarse pegados, no quedarse atrapados por el pasado, por ejemplo, ¿no? Hay quienes hacen unas revisiones exhaustivas del pasado. Es importante ordenar nuestra vida, ordenar nuestro pasado, ¿sí? Pero tampoco quedarnos exhaustivamente en ese pasado. Rápidamente pasar a otra cosa, ¿no? ¿Sí? Y acá está la vía del arrepentimiento o la vía del remordimiento. Antiguamente se decía remordimiento, pero por ese tema un poco a veces se confunde de remorder, de volver a morder, ¿no? Entonces se pone arrepentimiento que
quiere decir no volver a repetir, ¿sí? Entonces, bueno, decíamos que la tendencia, la inercia es la que hace que nos mantengamos en ese estado, ¿sí? Con la idea de cambiar, entonces aquí viene la postergación, viene lo voy a dejar para mañana, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es la tendencia. Como hemos comentado, el yo nos permite actuar en el mundo, pero al mismo tiempo es el mayor enemigo del cambio. Es el que quiere mantenerse y nos engaña mediante los aparentes beneficios, espejismos e ilusiones de la propia estabilidad. Uno de los mecanismos que tiene este estado para impedir la transformación es el miedo a la incertidumbre del futuro y el cambio. Fíjese, justamente delante de la tendencia tenemos la frustración, donde se da el fracaso, ¿no? ¿Sí? Uno de los mecanismos que tiene este estado para impedir la transformación es el miedo a la incertidumbre del futuro y el cambio, cuando paradójicamente lo único permanente es el cambio. Existe el miedo a perder, a dejar aquello que se cree. Alegóricamente, podríamos comparar a este estado con estar en un semisueño, cuando sabemos que debemos levantarnos porque tenemos muchas cosas que hacer, pero decimos 5 minutitos más, con el riesgo de quedarnos dormidos y despertarnos cuando ya estamos atrasados. Lo que decía Vicky, ¿no? La propia inercia del sueño nos hace quedarnos en la cama. Para salir de este estado es necesario romper con la tensión emocional. La tendencia hace que de algún modo nos aislemos, tengamos miedo a fallar y a exponernos y no ser comprendidos. De hecho, el camino que tenemos por delante es el de la frustración, pero justamente gracias a este y al fracaso, crecemos y avanzamos. Las frustraciones, el fracaso, la caída de falsas creencias y la superación de los miedos marcan el camino de nuestro avance. ¿Sí? Esa superación de nuestras frustraciones, de avanzar sobre el fracaso, de asumir el fracaso, de asumir las frustraciones que nos permiten el avance, porque la única forma de avanzar es mediante el fracaso. El triunfo es corto, vano y se acaba. Es bonito el triunfo, es gratificante, pero es un momento. Todo el esfuerzo que hemos hecho para avanzar es realmente lo que nos da gratitud y nos permite el avance, ¿sí? La inercia, la mecanicidad y la costumbre hacen que en el cerebro humano las vías neuronales sigan una misma red, formándose ciertos hábitos que nos ahorran energía, es verdad. Cuando uno ya aprende algo, se ahorra energía. Pero si esa energía no es utilizada en un nuevo aprendizaje, ¿sí? O en un nuevo avance en nuestro proceso, que a la final es nuestro aprendizaje, ¿sí? Esa energía se pierde, esa energía se convierte en formas desgastantes más bien, ¿sí? Este ahorro de energía podría permitirnos nuevos trabajos. Cuando aprendemos algo nuevo, como caminar, tenemos que hacer un esfuerzo para lograr el equilibrio y dar los primeros pasos. La repetición afianza lo asimilado. Luego se automatiza y nuestro esfuerzo es mínimo. Igual sucede al montar por primera vez una bicicleta, manejar un auto o aprender un nuevo idioma. Cuando ya lo tenemos incorporado en nuestra memoria a largo plazo, para el cerebro ya no representa un gran gasto energético y por lo tanto ahorramos energía. Lo mismo sucede al crear hábitos como lavar la boca o bañarnos. No tenemos que pensarlo, simplemente lo hacemos. Pero cuando ese ahorro energético no lo utilizamos en nuevos emprendimientos, nos quedamos en lo ya aprendido y simplemente repetimos la rutina. Esa energía se desperdicia en la imaginación desbordada, como quedarse en la ensoñación, la curiosidad descontrolada, la charla desmedida, la sexualidad desmesurada, las adicciones o las formas de procrastinar. En todos estos casos, no se crean nuevos canales neuronales y la ruta de las redes neuronales es siempre la misma y por lo tanto la falta de plasticidad neuronal y cognitiva se deteriora. Además de que no avanzamos en nuestra vida con lo que realmente queremos.
En este estado nuestro cerebro y cuerpo envejecen. Por ello, además de mantener una vida sana, con una adecuada alimentación y ejercicio, es de vital importancia para construir este mundo querido, avanzar con alegría y con un continuo aprendizaje en el quehacer humano. Esto hará de nuestra vida un bienestar continuo. No se trata de una vida sin sobresaltos, sino de una vida en crecimiento. ¿Sí, Melissa? Hola, Hola, nada, Melissa. prestando atención a todo lo que nos has leído, al principio, sí, eso del despertar, que uno está como con ese cuerpo pesado. Yo pienso también que uno en un estado de más conciencia tiene que hacer también como cambios físicos acá con el cuerpo, con las costumbres de alimentación, el ciclo circadiano, sus horarios de dormir, o sea, darle toda la atención debida al cerebro porque recuerdo que cuando empezamos con la nivelación, que aún todavía estaba así lo vivo, nos dio como pauta a seguir que no estuviéramos ingiriendo ni bebidas alcohólicas y requisitos, creo que fue eso, como bajar la ingesta de alcohol y sustancias que obviamente lo llevan a uno a un estado alterado de conciencia. Entonces, si uno se pone a ver, si yo tipo que los animalitos, las plantas, todas se van a dormir a las 6. Las gallinas tú ves que se suben al palo a dormir, las plantitas, algunas que cierran las hojitas, ya a las 6 de la tarde van cerrando las hojitas. Pero nosotros los seres humanos sí nos quedamos despiertos más desde que se inventó la luz, gracias al señor Tomás Alva Edison y demás, el bombillo, etcétera. Este, hemos metido más horas de estado de despierto. ¿Qué resulta? Que eso va trayendo toda una alteración, entonces todo eso se va corriendo al momento del despertar. Entonces lo que un poco decía Vicky y también decías tú, o sea, no, en el despertar estamos ahí acelerados a correr y hay 5 minutos más y entonces ya estoy atrasada, pero si hay toda como una organización un poquito más consciente con la alimentación, con esos hábitos, pienso que uno va como rompiendo un poco ese estado, se va rompiendo. Yo lo digo por experiencia porque recuerdo que lo he experimentado en varias etapas de mi vida. Una de esas fue la de la nivelación cuando iba a entrar a la escuela. Es un poco lo que quería agregar, que también va como de parte de uno, pues no es una cosa que uno la ve como externo. Y digo, si uno quiere cambiar y poner hábitos en la vida. Gracias. Así es, así es. No sé, ¿tiene alguna pregunta o continuamos con... Sí, está claro lo que hemos conversado. Bueno, Sí, muy claro. bueno, entonces ahora continuando, tenemos por la vía de la frustración, llegamos al desplazamiento desvío, ¿no? Entonces el desplazamiento está íntimamente relacionado con un cambio en la posición, con la movilidad interna que se produce cuando tomamos la resolución de una modificación de las condiciones internas ante la frustración y el fracaso. Pero por el otro lado, si no resolvemos las frustraciones y no asumimos nuestros fracasos, buscamos culpables, nos resentimos y descendemos. ¿Sí? Justamente es eso, ¿no? Esta morada de desplazamiento desvío en realidad es un instante. O bien tomamos la resolución o caemos por las frustraciones. Si no logramos asumir nuestros fracasos, nuestras frustraciones, nos resentimos y descendemos, ¿sí? Pero si decidimos avanzar por la vía de la solución, podemos llegar a generación, ¿no? El fracaso en la sociedad actual es considerado como algo indeseable, porque está opuesto a la cultura del éxito, donde supuestamente el mundo está hecho para los triunfadores. El éxito es parte funcional del sistema, que sin importar el bienestar del conjunto, nos hace pensar y creer que lo único válido es alcanzarlo, lo que se consigue con una buena motivación y autoestima, sin aclarar la motivación de para qué
o el leitmotiv. Leitmotiv, esa frase del alemán, ¿sí? Que significa dirigir, guiar, y motivo, lo que guía o dirige, ¿no? La única motivación válida dentro del sistema es ser funcional a este, sin importar lo que cada uno quiere para su vida. El actual modelo occidental se basa en lograr la gran concentración del capital en pocas manos. En consecuencia, la llamada autoestima está relacionada con la seguridad del sistema, con ser parte del engranaje para que todo funcione adecuadamente. No se está hablando de que sea incorrecto alcanzar metas o logros, levantar empresas o tener dinero. Nada de eso, sino que nos estamos refiriendo a dar el valor justo a las cosas y a las situaciones en la vida, a lo que realmente importa, a lo que da sentido a la existencia, lo que en definitiva es el crecimiento de la felicidad y el retroceso del sufrimiento. Luego de un triunfo, tras alcanzar la cima, no queda más hacia adelante que solo descender. Por eso es importante disfrutar cada instante del ascenso. Entonces es valioso tomar en cuenta que tanto la subida a la montaña, así como el descenso, tengan un sentido en sí mismas, que sean parte de pequeñas o grandes metas, porque además hay que considerar que el avance de uno es el avance del conjunto. Los fracasos y las tristezas, así como las alegrías y los pequeños triunfos, son partes sustanciales de la vida y del crecimiento humano. Sin ellas, no podríamos disfrutar de la vida. Una vida sin sobresaltos, sin caídas y levantadas, es una vida plana y sin matices, porque para disfrutar de la música, con sus sonidos graves o agudos, también son necesarios los silencios. Si frente a las situaciones de frustración y fracaso no tomamos el ascenso y la resolución de avanzar, optamos por la vía del resentimiento, en la que nos resentimos con los otros porque creemos que ellos son los culpables de nuestras desgracias, o nos enojamos con nosotros mismos por no tener el coraje necesario para alcanzar los objetivos. En el ámbito de la psicología se habla que frente a las frustraciones muchas veces se va configurando una indefensión aprendida, es decir, una pasividad frente a las frustraciones y una sensación de incapacidad para salir adelante, ¿sí? Que es justamente esa situación la que nos hace estar en esta vida común y corriente, ¿no? Que estamos en la vitalidad simplemente con la actividad diaria, queremos salir de ella, pasamos a la regresión, revisamos un poco, decidimos cambiar nuestra vida, llegamos a la tendencia, empezamos este camino de frustraciones y nos resentimos con nosotros, con otros, porque no logramos lo que queremos y volvemos a caer. O bien subimos por la mutación sin morir, queriendo mantener nuestro estado habitual, ¿sí? Pero nuevamente nos resentimos y caemos. Y este es como caminos bastante conocidos, o llegamos acá a la tendencia y queremos estar ahí y comenzamos a postergar las cosas y descendemos hacia la conservación, ¿sí? Esto es como los caminos más conocidos, ¿sí? Estas rutas de salir de la vitalidad, de llegar a la regresión, papá, y caer. Hay quienes solamente pasan aquí en la vitalidad. Y aparentemente los que están acá, como no tienen sobresaltos, tienen una vida normal, entre comillas, ¿no? Sin sobresaltos, sin nada. Entonces, para andar, sube y baja, mejor quedémonos acá tranquilos. Pero si realmente queremos avanzar y queremos despertar, tenemos que hacer un esfuerzo para continuar y no caer nuevamente en los mismos ciclos, en las mismas rutinas, que ya lo conocemos mucho, que es un desgaste energético impresionante. Cómo gastamos energía, cómo estamos ahí procrastinando o estamos perdidos viendo, no sé, en el celular todo el día o perdemos nuestra vida, ¿sí? Cuando en realidad es importante el llegar acá para poder generar y despertarnos más adelante, ¿no? Bueno, Marce, una pregunta. Y sí, los dime. planetas tienen una influencia que ver en esto, ¿verdad?
Porque cada uno Sí, está representado por un sí, planeta. sí. Luego, cuando veamos el tema de las cartas, ahí vamos a entrar un poquito en el tema de los planetas y eso, ¿no? Por ahora vamos viendo los estados internos, básicamente, para luego ver también como máquina, cómo funciona como máquina, cómo podemos aplicar el árbol para nuestro, como una máquina, para establecer las relaciones, ¿sí? O sea, ahorita lo estamos viendo internamente y luego lo vamos a ver Pero estamos viendo externamente. como los estados internos, como entender el fondo del árbol para luego ir profundizando en otros temas, ¿no? De hecho, claro, cada uno de estos son planetas que representan diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, acá, fíjese que aquí está, para que no te quedes, sí, aquí está Venus, ¿sí? Que Ujú, es como esa fuerza vital sexual también, ¿no? ¿Sí? Que tiene también que ver con el cuerpo y con la inercia. Aquí está la luna, ¿sí? Que representa como ese aspecto femenino. Acá está Plutón, el dios del inframundo, ¿sí? ujú. Entonces, cada uno tiene que ver con el estado. Y acá está justamente Mercurio, que es el de la movilidad, el dios eh, eh, Mercurio o Hermes en los griegos es el mensajero de los dioses, el que va y viene, el que está por todo lado, ¿no? Por eso justamente aquí está desplazamiento, desvía, también desciende, ¿sí? Y asciende, ayuda, es ¿sí? Es el de los comerciantes también, el dios de los comerciantes, el de mucha movilidad, aquí hay mucha movilidad, ¿sí? Bueno, eso vamos a ver más profundamente cuando veamos las cartas, pero para salvar Y las, tu y inquietud. las piezas, y las piezas del Las ajedrez. piezas del ajedrez simbolizan diferentes niveles. Fíjense que acá está la torre como lo más, ¿sí? Y acá está el rey. Pero desde lo más denso a lo más sutil, ¿sí? Y va ascendiendo. Aquí está el caballo con su motricidad, ¿sí? Aquí está el ser humano, digamos, en su estado medio, y acá ya son estados más elevados de conciencia, ¿no? ¿Sí? Que también tiene que ver con el orden que van las fichas en el ajedrez, ¿no? Está la torre, el caballo, el alfil, la reina, el rey. Ah, no, es acá no. ¿Dónde va? Ya me confundí, pero bueno, es en ese orden, ¿no? No sé si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bueno, en esa movilidad interna, propias de ese estado, porque es un estado de mucha movilidad interna, ¿sí? Por eso es desplazamiento o desvío de movilidad interna. Acordémonos que son los estados internos, entonces la movilidad interna. Se hacen evidentes dos situaciones de dicotomía que nos producen confusión. La memoria nos juega muchas veces una mala pasada, porque no podemos ver que la resolución del ascenso está delante y que el continuo repetir que nos produce resentimiento es resentimiento. Estamos en una vida absurda, en un círculo continuo de querer salir del sinsentido y volver a él, ¿sí? Porque subimos y bajamos, en una rueda continua de dolor y sufrimiento, como el mito de Sísifo, que carga su piedra hacia lo alto de una montaña y vuelve a caer, vez tras vez, en un continuo ir y venir, sin fin. La única salida es asumir las frustraciones y nuestro fracaso, elevar la conciencia, despertar y ver que por delante tenemos la resolución del ascenso. ¿Sí? Y por ahí hacemos. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Y una pregunta. Sí. Marce, al inicio estabas hablando de las dos serpientes. Por Ajá. eso las dos serpientes que están en la vitalidad, o sea, representan a todo lo que nos diste inicialmente, o también tienen otro tipo de representación en el árbol. Porque hay dos, o sea, técnicamente están tres serpientes En realidad son dos. y Este es como la serpiente de ascenso, ¿no? Aquí tienes una serpiente y la otra serpiente, ¿sí? de descenso. De descenso, sí. Y el triángulo tipo casa que está al lado de las serpientes. Esta es una representación donde se representan las tres columnas. Esta columna,
esta columna y este triángulo que representa esto, ¿sí? Mm. La columna Y es una, sería el lado izquierdo, el lado derecho y el triángulo está en la parte de arriba, ¿no? ajá, Y las tres rayas es que la están triada, debajo, ¿no? La triada, que podría representarte como los tres principios de lo activo, lo pasivo y lo neutro o lo nuevo, ¿no? ¿Sí? Este es como eso. una pregunta, Marce, ¿y las tres líneas que están debajo de esa formación también equivalen a lo mismo, a la triada? Los que están debajo, esas tres que va Estas una, tres dos. son las escaleras para subir Ah, al templo, ya, gracias. ¿sí? Esta es una representación un poco también mística, es un, un símbolo, ¿sí? Que está representado también en los templos, ¿no? ¿Sí? Como las dos columnas y aquello que apunta hacia lo alto también, ¿no? Y está el triángulo, que representa este triángulo de acá también, ¿sí? Bueno, vamos a ver generación, que es la morada del medio, ¿no? Y aquí empieza, aquí es la situación a la que como humanidad hemos llegado. Bueno, antes de eso, ¿tienes alguna pregunta así? Dale ahora antes de empezar con la generación. Pues, Marcelo, una sí. pregunta. ¿Los colores también representan algo dentro de lo que es Bueno, los colores árbol? está representando que va desde la menor frecuencia, que es el rojo, al violeta, ¿sí? Son como las diferentes frecuencias en ese avance, ¿no? Eso, muy bien, Ok, gracias. ¿sí? Porque va desde lo más denso a lo más sutil. Acuérdense que que el árbol se origina de 4 círculos que descienden, ¿no? Tenemos mente, energía, forma y materia. De esos 4 círculos, a ver, no sé si recuerdan, ¿sí? Hay un círculo que se forma acá, ¿sí? Otro acá y otro acá, ¿sí? Y otro acá, digamos, ¿sí? De esos 4 círculos, que es mente, energía, forma y materia, surge el árbol. En la Cábala está representada por letras del alfabeto hebreo, ¿sí? Las 4, que son emanaciones desde lo alto, y tenemos el eje del mundo, que es el que conecta los planos más bajos con lo alto. En ese entrecruce entre los círculos o esferas, ¿sí? Se forma el árbol. Más serían esferas que círculos. Por ahí hice una representación, les voy a enviar a los grupos una representación que hice, un videíto del árbol en 3 dimensiones, ¿no? Bueno. Generación. Generación viene del latín generatio, que significa acción y efecto de engendrar, dar origen. De ahí que este estado y este individuo están en condición de engendrar, generar, dar origen a lo nuevo. Está en un nivel de conciencia que es capaz de dar inicio a nuevas situaciones. Si hablamos de la evolución humana, hasta aquí estaría completo el proceso de hominización, listo para empezar su recorrido de despertar y de una verdadera humanización. Claro, en este estado ya se tienen chispas, ¿sí? No es que acá abajo no, acá abajo sí tenemos alguna cosa, a veces más intuitiva, pero aquí es como a veces surgen chispas más claras, ¿no? Del ascenso, porque justamente estamos ya este es el estado al cual como humanidad hemos llegado, ¿no? El Homo sapiens, en su proceso evolutivo, ¿sí? Que de algún modo hemos llegado acá, de algún modo, algo nos trajo hasta acá, algo sin saberlo a lo mejor,
algo de intuitivo, como esa intuición que tuvieron esos hombres o esos homínidos en el África que fueron y fueron a lugares tan gélidos y tan ardientes, sin sentido aparentemente, y de ahí surge la humanidad. Entonces, de ese acercarse al fuego, que a pesar de que se quemaban frente al fuego, seguían insistiendo acercándose al fuego. Una cosa un poco de locos, como una tontería, ¿no? ¿Sí? Pero sin embargo eso, gracias a eso, a volver a acercarse al fuego, a tratar de manejarlo, a tratar de, primero de conservarlo, luego de crearlo, ¿sí? Ese proceso que duraron millones de años es lo que nos ha traído hasta acá, como humanidad, hasta acá, en este momento de generación en el que nos encontramos, donde hay mucha tecnología, muchas cosas, un avance impresionante, arte, música, cuestiones tan divinas y tan, ¿sí? Que muchas veces no se entiende cómo es que surge aquello, estamos acá, ¿sí? Sin embargo, si hablamos de la evolución humana, hasta aquí estaría completo el proceso de hominización, listo para empezar su recorrido de despertar y de una verdadera, voy a compartir el texto para que vayan siguiéndolo, creo que y de una verdadera humanización. Es el máximo nivel que hemos alcanzado como humanidad en su desarrollo evolutivo, capaz de generar tecnología, lo que empezó con las primeras herramientas hasta los nanochips, y de las primeras clonaciones vegetales de hace miles de años, luego del aparecimiento de la agricultura, hasta los avances actuales en genética. Curiosamente, tiene el mismo origen etimológico que generar. En ese sentido, hemos llegado a la Luna, hemos enviado sondas a otros planetas y hemos soñado con alcanzar las estrellas. Frente a esta nueva condición, tenemos tres posibles vías. El intento, que posibilita el camino del avance, ya no solo científico y tecnológico, sino de la humanidad, de la humanización, hasta alcanzar nuevos niveles de conciencia. El segundo camino es el de la degradación. Entonces, el primer camino, tenemos el intento. El otro camino, el de la degradación, que frente a las frustraciones no superadas, nos invade el resentimiento. Entonces, a las frustraciones no asimiladas, el resentimiento, que nos hace descender a formas más primarias con la degradación, ¿sí? La degradación, degradamos a otros y a nosotros mismos, pensando que era mejor quedarse cómodamente dormidos en nuestros sueños. Un tercer camino es el de la caída, y este se da por un accidente externo. Consideramos como accidente aquella fuerza de la que no tenemos control, dada por el ámbito mayor. Hay que entender que tenemos como tres ámbitos, ¿no? Tenemos un ámbito mayor, el ámbito medio y el ámbito menor, ¿sí? El ámbito mayor influye sobre el ámbito medio y el menor, ¿sí? Igual que el medio influye sobre el menor. Entonces, lógicamente, un accidente se da cuando no está en nuestro control. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia no estaba en nuestro control, no está en nuestro control. No depende de nosotros, no podemos hacer nada. Eso. ¿Pueden cerrar los micrófonos? Por ahí hay un micrófono abierto que a ratos interrumpe. Bueno. Ese sería un accidente, ¿no? Dada por ese en el ámbito mayor. Del que nuestra incidencia de influencia no alcanza o nuestra intención no está en capacidad de revertir. No estamos refiriéndonos a la caída por no ver el camino o estar desatentos. Tampoco el accidente en la visión aristotélica, que diferencia de lo sustancial. Los accidentes se dan
aunque son mucho menos frecuentes de lo que suponemos. Si existen otras intenciones mayores a las nuestras y se cruzan en nuestro camino, estamos supeditados al accidente. Por ello, en el camino, para minorar las posibilidades de accidente, es importante acrecentar nuestras intenciones y motivaciones para avanzar. Es necesario estar atentos e ir junto a otros con una fuerza mayor que puede revertir una intención tendenciosa. ¿Sí? A medida que como humanidad avanzamos, también los accidentes disminuyen, ¿no? Eso. A ver. Voy a leer un poco los comentarios que están en el chat. Es como la cristalización cuando nos detenemos, dice, ¿no? Es como la cristalización, ¿no? Nos quedamos detenidos, así es. Sí, justamente. Pero más que una cristalización aquí es como un estado más de comodidad en la tendencia, ¿no? ¿Sí? Y es más bien un estado inercial que lo que hace más bien es regresar, es como postergar las cosas, ¿no? Y no avanzar. Cuando postergamos, creemos que estamos ahí, pero no, en realidad estamos descendiendo, ¿sí? Bueno, ese es el mensaje, no ha habido otro de Bernardo que para despedirse y eso. Bueno, continuemos. ¿O tenemos alguna pregunta? No tenemos. Bueno, continuemos entonces. Estamos aquí en la generación y vamos a la inestabilidad, ¿sí? Como habíamos mencionado, nada está quieto, todo está en movimiento. Por lo tanto, la quietud y la inestabilidad son una ilusión. ¿De dónde surge esa ilusión de estabilidad y de permanecer inmutable? Surge desde el yo, desde el ego. No se piense que el ego es algo negativo y que habría que desterrarlo. De ninguna manera. El yo tiene una función, dar cohesión al psiquismo. Cuando el cuerpo empieza a registrar los datos que vienen del mundo y existe una conciencia que los codifica, surge una identificación con un ser único y ese es el yo. El yo no es la conciencia, pues ésta es cambiante y tiene movimiento. Se amplía y reduce. Tiene niveles y diversos estados. El yo es una idea de firmeza y estabilidad. No es cambiante. Se mantiene ilusoriamente inmutable. Es esa ilusión de permanencia, ¿no? Así, cuando alguien ve una foto y pregunta ¿quién es ese bebé? Y otro responde, ese soy yo, entendemos que ese yo se ha mantenido en el tiempo. Es él mismo. No ha cambiado, mientras que ese bebé recién nacido posiblemente tenga una vaga conciencia de su existencia y ninguna sobre el medio que lo protege o que lo pone en peligro. El yo es quien siente, percibe, recuerda o imagina. Pero ¿acaso es el mismo que era de bebé o es aquel que actuó de determinada manera en un momento de embriaguez? Ese ser indivisible que ilusoriamente existe, independientemente de los cambios. Ese soy yo, objetivamente no existe. Es una creación de la propia conciencia, necesaria para operar en el mundo, y que no permanece quieta, que también es cambiante, aunque trata vanamente de permanecer. Seguramente, ese yo, que no quiere morir, crea también la ilusión de la estabilidad. Por lo tanto, un estado de inestabilidad sugiere un cambio en esa conciencia de desequilibrio. Por el yo, no. Cuando el yo pierde su estructuralidad y genera la sensación rara de desintegración, entonces
intenta aferrarse y busca la ilusión de la permanencia. ¿Sí? Entonces el yo es como, por un lado el yo es el modo como la conciencia tiene para relacionarse con el mundo. Sin el yo, la conciencia no se puede expresar en el mundo. El yo es el que piensa, el que siente, el que imagina, curiosamente. Pero al mismo tiempo, ese yo es una ilusión. Una ilusión que nos permite operar en el mundo. Hay que diferenciar al yo de la conciencia, que como habíamos dicho, tiene diversos niveles, es cambiante y variable. El yo es la ilusión de permanencia y aparece cuando como el modo en que opera la conciencia en el mundo. Da una referencia de existencia, como parte del mundo dada en el cuerpo, y da cohesión e individualidad al psiquismo en su operación en el mundo. Entonces decimos que el yo es un ilusorio por ser una creación psíquica que aparece en los primeros años de vida, como una necesidad identitaria de los seres humanos. El yo se basa en lo que registran los sentidos, en la información que se guarda en la memoria y en la estructuración que realiza la conciencia. Por lo tanto, no se puede hablar del yo sin la existencia de conciencia, pero a su vez es el modo como opera la conciencia en el mundo. El yo, aun siendo una ilusión, es de suma importancia en su acción en el mundo. Da referencia a la conciencia y su ubicación frente al mundo. Sin el yo no podemos interactuar. Cuando el yo se desintegra o se disocia del cuerpo y de los aparatos del psiquismo, pierde referencias y se expresa en diversas formas de patologías psicóticas, como la esquizofrenia, los trastornos bipolares o los de la personalidad. ¿Sí? Entonces, ese yo, por un lado, es una ilusión, pero el ser una ilusión también es nuestra realidad. ¿Estamos de acuerdo? No al pensar que es ilusorio, es que no existe. Sí existe, es nuestra creación, pero es ilusorio, es cambiante, no es permanente. ¿Sí? Y es el modo como opera en el mundo. ¿Estamos? ¿Si me van siguiendo o hay alguna...? Yo tengo una pregunta, Marce. Sí. Tengo clarísimo la inestabilidad, creo que es la morada más clara que tengo, pero quería preguntarte, ¿por qué razón siempre empiezan o sea, siempre van el camino del lado, en este caso sería del lado derecho, porque lo veo desde el lado derecho? Entonces, ¿por qué razón empiezan siempre por el lado derecho y no podrían ser derecho e izquierdo? Sí, siempre empieza por el lado derecho. Entonces, la Derecho y de ahí izquierdo, ¿no? Va a la derecha y va a la izquierda, ¿sí? O sí, sea, yo sé que la gente se mueve bueno, así, pero el siempre digamos, el árbol es creado desde la cábala. La cábala es del mundo judío, ¿sí? En el ujú, judaísmo escriben al revés, tú sabes bien eso, ¿no? ujú. Escriben al otro lado, no escriben, sino escriben en sentido contrario. Entonces, es el modo de ascenso, pero el de descenso, en cambio, es al revés, va por el otro lado, ¿sí? Y es como desciende la luz también, curiosamente. ¿Estamos? Mm. Bueno, Ah, y otra pregunta, ¿por qué razón existen líneas entrecortadas y en el resto de las líneas no? ¿Por qué justo ya. las que se centran a la luna sí y las demás no? Eso vamos a ver luego, porque todavía no estamos acá, estamos recién acá abajo. Tranquilo, no te adelantes. Sí, sí, Antonia. No, que cuando vos decías esto de la diferencia del yo y la conciencia y cómo vivimos esta vida del yo, me cayó la ficha de la pregunta de cuando nos hizo, que el negro hace siempre, es no pases tu vida sin preguntarte quién eres, no pases tu vida sin preguntarte a dónde vas. Me parece que tiene que ver con esto de Así descubrir es.
el yo no es ese yo que creemos que es, Claro, no es el porque, propio ser, porque el yo, claro, o sea, diferenciemos bien el yo, que es el cómo actúa en el mundo. Ese es el yo, ¿no? claro, El que piensa, el que sí, siente, pero ese no soy yo. O sea, es claro, como cuando uno le pregunta quién eres y uno dice, soy Marcelo Rivera. Ese no, no soy yo, ese es mi nombre. Y así uno puede ir viendo que en realidad no es uno eso, ¿no? No es ni siquiera uno, un hombre, una mujer. No soy ni ecuatoriano, no soy eso. Esas son cuestiones circunstanciales y un tanto ilusorias también, ¿no? Sí, Vicky, Creo que lo que hay es, bueno, a mí me queda muy claro lo que decía el negro, que nosotros no somos, a pesar de que mucho de nuestra doctrina tiene que ver con el budismo, pero nosotros no nos vamos a pasar la vida matando el yo, ¿verdad? Porque sin el yo no pudiéramos así ni es, siquiera movernos de aquí, ¿verdad? Eso lo dejaba muy claro, lo necesitamos para movernos en el mundo. Es claro que hay una diferencia entre la conciencia y el yo, entre la conciencia y el yo. No sé, ahora podemos revisar cuál es la diferencia entre la conciencia y el yo. Por otro lado, también quería aportar que en la charla y en las preguntas que le hace Juan Manuel en Colombia al negro, él le habla del yo, digamos, común y corriente, y el yo trascendental, que es claro. ese En yo los escritos antiguos el negro hablaba más del yo profundo, trascendental. del yo Sí, trascendental, que es ajá, el que sí, superior, que sí se pregunta de lo más profundo de la vida, del sentido de la vida. Bueno, yo cuando trato de meditar, pienso que me conecto con ese yo, por lo menos tengo la ilusión de que es desde ese yo claro, que yo me comunico ajá, con su sagrado, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre ese yo mecánico, ¿verdad? Y esa mecanicidad plana, sin perspectiva, sin relieve, a ese yo trascendental que te pone en presencia de lo sagrado, ¿verdad? claro. Ahora bien, el negro usaba en los primeros años esto del yo trascendental o del yo interno, o sí, o varias formas así, o el yo verdadero, en algunos hablan del yo verdadero, ¿sí? Pero a veces genera confusión eso, ¿sí? Porque el yo es propiamente el ego. Ego es yo en latín, ¿sí? Y produce confusiones. Por eso después dejó de hablar del yo en ese sentido. Y hablaba de, del espacio profundo y hablaba de otras cosas, ¿no? De otras. Porque además, ¿qué sabemos si es que hay un yo en el interior? Puede ser que seamos nosotros más que un yo, allá en el interior de la conciencia, ¿no? Porque es un modo como, el yo es un modo como tenemos para interpretar el mundo que vivimos. Y es un modo que tenemos para organizar todo esto. Es un modo que tiene la conciencia, más allá de la conciencia individual. Porque hay algo más que nos enlace entre todos, ¿no? Bueno, por eso en algún momento ya se habló más bien del ser, más que del yo. Entonces Ujú. ahí no se presta a confusiones. Bueno, así, ahora veamos qué es el mundo, que también es una estructura. El yo es parte del mundo. La conciencia organiza los datos que le llegan de un modo determinado, como ese objeto que se mira y tiene un color y una extensión determinada. Posee o no un sonido, una textura o un olor que son registrados y se pueden reconocer. Por ejemplo, una flor existe porque mi conciencia la ha estructurado así. La puedo mirar por la frecuencia de onda dada por la luz y de acuerdo a ella puedo percibir un color y por las reacciones químicas determino su olor. Se podría afirmar que la flor existe de modo independiente a mi propia existencia, pero si vamos a la estructura misma de la materia,
nos encontramos con diferentes partículas que interactúan entre sí, siendo más vacío que materia, por lo que no se logra distinguir dónde termina la flor y en qué parte empieza lo que no es flor. En ese vasto universo de partículas se dan el movimiento y la posición de ellas, que dependen del observador y por lo tanto de una conciencia. Existen experiencias dadas en meditación y en momentos alterados de conciencia, en donde el yo queda silenciado y suspendido, experimentándose un estado de vacío y de mística profunda. Esto de la mística profunda hay que distinguir y diferenciar a estos estados de fenómenos psicóticos, ya que en la meditación somos conscientes de la situación que vivimos. Son experiencias internas. O sea, somos nosotros los que sabemos que estamos viendo eso, observando eso, sintiendo lo que estamos sintiendo o no sintiendo. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que en la psicosis se experimentan fuera de la mente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una cosa son estados meditativos, donde se hace una suspensión del yo, un corrimiento del yo, ¿sí? Donde uno logra tener otro tipo de percepción, como en aquella meditación profunda, o en aquella situación de mística profunda, a veces uno escribiendo, a mí me pasa escribiendo, a otros les pasa haciendo música, a otros pintando, a otros danzando, ¿sí? Donde hay un momento en que hay un corrimiento de ese yo y existe una mística profunda. En ese momento surge una gran comprensión y verdades que trascienden la existencia. La inestabilidad es un estado evolutivo. Solo al tomar conciencia de la inestabilidad se puede evolucionar a otros estados. En situaciones de una ilusoria estabilidad viene el anquilosamiento y por lo tanto un retroceso en el proceso. ¿Sí? En el proceso me perdí. Esta inestabilidad representa un estado en el que se tiene experiencias importantes de conexión profunda con otros espacios mentales y en el que el yo en esos momentos queda suspendido, es decir, experiencias místicas de comunión con todo. ¿Sí? En ese estado de inestabilidad, solamente en el estado de inestabilidad se pueden tener experiencias profundas, ¿sí? Eso no quiere decir que uno no puede llegar a este estado. Hay que tomar en cuenta que los estados no podemos medirlos con tiempos determinados. Uno puede pasar por los diferentes estados en un momento, en un día, y en el otro día estar acá abajo, en la vitalidad, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo creo que todos hemos tenido ciertas experiencias. A veces las tenemos presentes, otras veces las hemos olvidado, otras veces no le hemos prestado la atención debida a esos momentos de, de conexión con todo, ¿no? Bueno, ¿qué me Marcelo, cuentan? ¿Sí? sí, quería preguntarte. Asociaste mucho el tema de la inestabilidad con respecto en general al arte, ¿no? ¿Se podría decir que generamos inestabilidad cuando creamos algo sin pensarlo? Como tú me dices que al momento de escribir no eres técnicamente consciente de lo que vas a escribir y solo te surge. ¿Sería un momento de inestabilidad en ese instante? Sí, sí puede ser, puede pasar, ¿no? En ese momento de inestabilidad, claro, sí. Pero no solamente en el arte. Puse el ejemplo del arte tal vez porque pero también en la ciencia puede darse esos casos, ¿no? Sí, de descubrimientos que tienen así, eh, Pero, ¿cómo lograron llegar a ese punto y a ese proceso de poder llegar a esa inestabilidad? Si ni siquiera fueron conscientes de llegar a ese proceso. A la o final, sea, de hecho dije,
es el primer paso. Acá ya estamos hablando de otro estado de conciencia, ya no es la vigilia ordinaria que estaría en generación, ¿sí? Inestabilidad ya es un inicio a otro estado de conciencia. Puede ser un estado de conciencia, sí, que yo creo que todos en un momento hemos llegado. Todos hemos llegado acá, ¿sí? Todos hemos llegado a lo mejor hasta el espacio abierto de energía, ¿sí? No, bueno, no sé si todos, pero sí creo que gran parte hemos llegado a esos niveles, ¿no? O sea, el tema de la Pero conciencia. el tema es cómo mantenemos un estado, porque la conciencia de sí se puede lograr, ¿no? Sí, pero el mantener el estado de conciencia de sí ya es otro tema, ¿no? Ya realmente es un despertar. Pero la estructuración de la conciencia sería totalmente distinto en este esquema, porque el anterior es de la conciencia que conocemos. Esta sería la conciencia que técnicamente está, pero que no está analizada de esa manera en cómo la está Claro. A ver, anterior. yo diría cómo alguien crea una obra maestra que conmueve a la humanidad, ¿sí? No quiere decir que esa persona que lo creó esté en otro estado de conciencia, no, pero el momento que lo hizo, con algo conectó, con algo profundo, y dio un salto. Y hablando de esas líneas, tienen que ver con esos saltos que pueden tener, ¿no? Porque de la generación se puede llegar a otros niveles. Ya vamos a ver esas líneas que tú decías, las entrecortadas y todo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo aportarle Claro, algo claro, a la claro. consulta? Sí, ¿Viste cuando el negro en el mensaje dice, aprende a ver lo sagrado en ti y fuera de ti? Bueno, esos chispazos o esas experiencias extraordinarias nos pasan, les pasa a todas las personas, porque todas las personas tenemos la posibilidad de vivirlas. Lo que ocurre es que a veces no estamos atentas o atentos a eso, pero eso le pasa a todas las personas. Si vos registraras un poco, no sé, en algún momento, porque a mí me ha pasado cosas que no ha sido ni con la meditación ni con el trabajo interno, me ha surgido en cualquier momento cruzando una calle, ¡pac! Un descubrimiento, una iluminación, un amor tremendo, una alegría inexplicable. Bueno, a mí me parece que por eso el árbol no es que de 0 a 5 años estaba en la vitalidad, de 5 a 16 en la regresión, no, ese árbol lo podemos circular todo el tiempo, muchas veces intencionando y buscándolo, pero muchas veces se da por el trabajo anterior que hemos hecho y habría que estar atentos para poder descubrir eso. Y lo que vos decís, Marcelo, es así. El tema es cómo sostenemos y mantenemos eso. así es, Antonio, justamente. Sí. Gracias, Antonio, ha dado una buena. No sabía cómo explicar aquello que lo hiciste. Muy bien. Bueno, muy bien. Perfecto. Estamos, avanzamos. Creo que está muy. A ver, vamos a energía, ¿no es cierto? Tengo que recordar porque aquí en el libro está en orden de las cartas, porque es del libro de las cartas el que estoy. Entonces, tiene otro orden en las cartas. Eh, tendencia. Ah, espérame un segundito, lo encuentro, lo encuentro. Ya. Energía. El espacio abierto de energía es un estado de control y manejo, con un nivel potencial energético muy alto, pero a su vez representa un momento desolador y de transición, donde el yo, al verse inestable y voluble, ¿sí? Acuérdense que de la inestabilidad vamos por la volubilidad. ¿Qué quiere decir esta volubilidad? Este es un estado como cambiante. Frente a la inestabilidad, lógicamente la inestabilidad genera una volubilidad. Es como el continuo cambio, es voluble, cambiante, ¿no? Intenta su última afirmación.
La sensación de energía empodera al yo y desde el sustento en el cuerpo desea permanecer. ¿Sí? O sea, acuérdense que acá hay una inestabilidad. ¿Sí? Si queremos avanzar desde esa inestabilidad hacia el espacio abierto de energía, y estamos ya en el espacio abierto de energía, lógicamente esa inercia de la que hablaba justamente también Vicky, donde el yo no quiere morir, el yo quiere permanecer, ¿sí? Y ese yo, al querer permanecer, es el que justamente aquí, en energía, trata de mantenerse y de aferrarse más fuertemente. Por eso es un estado bastante curioso, porque por un lado es desolador, es como ese momento oscuro de la noche antes de ese momento, ¿cómo es lo que llaman en la mística? Se dice, Antes de amanecer, la noche nunca está oscura del alma, sí. oscuro. Ajá. Ajá. Entonces, se da una lucha interna, una a la que muchos místicos han relacionado con la noche oscura del alma, pero que también se puede relacionar con aquel momento mítico del despertar, como el que experimentó Jesús en el desierto durante 40 días y 40 noches, cuando el diablo lo tentó en las debilidades que sentía su cuerpo frente al hambre, de su alma frente al poder y de los deseos hacia el dominio de reinos terrenales. Es justamente el yo el que aparece con más fuerza en ese momento, ¿sí? Pero como dice Silo, hay que mantenerse calmo y tranquilo, ¿sí? Bueno, Nada malo va a pasar, dice él. así es. Amanecer ahí. Claro, dice Silo, desplázate por un pasillo estrecho y sinuoso que conocerás como la volubilidad, hasta llegar a un espacio amplio y vacío, como una plataforma, que lleva por nombre espacio abierto de la energía. En ese espacio puedes espantarte por el paisaje desierto e inmenso, y por el aterrador silencio de esa noche transfigurada por enormes estrellas inmóviles. Allí, exactamente sobre tu cabeza, bueno, voy a leer luego esa parte de la luna negra, porque todavía no estamos en la luna negra. Vamos viendo. Entonces da una lucha interna, les decía, ¿no? Entonces, se puede relacionar con aquel mítico del despertar como el que experimentó Jesús en el desierto durante 40 días y 40 noches, cuando el diablo lo tentó con las debilidades que sentía su cuerpo frente al hambre, de su alma frente al poder y de los deseos hacia el dominio de reinos terrenales. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Otro momento mítico de despertar es el de Buda, debajo del árbol Bodhi, cuando sufrió los embates de las pasiones con Mara, enemigo de la liberación, junto con sus hijos confusión, deseo y orgullo, sus hijas lujuria, posesión y venganza, y demonios que ayudaron a tentar a Buda. Cuando Mara lanzó su flecha a Buda, ni siquiera se inmutó. Luego vino el ataque de muchos demonios y la tierra temblaba con una noche en tinieblas. Después de 49 días, Buda, con gran energía interna, venció a Mara, quien huyó con todo su ejército. Así llegó Buda a su iluminación y la noche oscura brilló con una resplandeciente luna, mientras cayeron flores del cielo. Sí, fíjense en que Buda, por ejemplo, permaneció quieto y tranquilo, igual que Jesús. Aparecieron el diablo, los demonios, que justamente es el yo que está ahí. Es el ruido que tenemos en nuestra cabeza que no nos permite avanzar, ¿no? Eso que está ahí dándonos vueltas en la cabeza, ese tanto ruido, que más bien hay que hacer silencio, porque en el silencio es donde uno encuentra esa tranquilidad para poder
descubrir lo que realmente vale, ¿sí? Y ver por primera vez la luz, ¿no? Bueno, ahora sí lo dice muy poéticamente como él lo... Allí, exactamente sobre tu cabeza, verás clavada en el firmamento la insinuante forma de la luna negra, una extraña luna eclipsada que se opone exactamente al sol. Allí debes esperar la alborada paciente y con fe, pues nada malo puede ocurrir si te mantienes calmo. Podría suceder en tal situación que quisieras arreglar una salida inmediata de allí. Si tal ocurre, podrías a tientas encaminarte a cualquier lugar, con tal de no esperar el día prudentemente. Debes recordar que todo movimiento allí, en la oscuridad, es falso y genéricamente llamado improvisación. Si olvidándote de lo que ahora menciono, comenzarás a improvisar movimientos, ten la certeza que serías arrastrado por un torbellino entre senderos y moradas. O sea, aquí va descendiendo. Si aquí se improvisa, se cae, degradas, vienen las frustraciones, el resentimiento, ¿sí? Y la muerte, ¿no? Si olvidándote de lo que ahora menciono, comenzarás a improvisar movimientos, ten la certeza que serás arrastrado por un torbellino entre senderos y moradas hasta el fondo más oscuro de la disolución. Qué difícil resulta comprender que los estados internos están encadenados unos a otros. Si vieras qué lógica inflexible tiene la conciencia, advertirías que en la situación descrita, quien improvisa a ciegas fatalmente comienza a degradarse, ¿sí? Disculpen, Y interrumpo. surgen después en él los sentimientos de frustración y va cayendo luego en el resentimiento y en la muerte, sobreviviendo el olvido de todo lo que algún día alcanzó a percibir. Ahora sí, sí, Ana, ¿qué decías? Disculpen, hay una persona en el grupo que parece que ingresó ahora y está preguntando cuál es el link para ingresar. Y yo soy tan inútil que no logro publicarlo, publicárselo para que Bueno, por ahí ingrese. si alguien puede postear el link El ¿en qué grupo, grupo? ¿En qué grupo? a ver, ahí me fijo. Sí, yo estoy intentando acá reenviarlo y no encuentro el modo. Espérame un segundo que me fijo en cuál de los grupos está. Eh, El Iván. en Cartas T. Ya, ya. No sabía cuál era el horario, no sabía nada, empezó a preguntar y le contesté, pero después no le pude reenviar el link. Ya. Ya está. Bueno, Bueno, les ¿estamos? pago disculpas justo ahí en medio del... Lamentablemente el Iván ya llegó ya un poquito tarde, pero bueno. Sí. A ver, en estos casos encontramos que tanto el relato de Jesús tentado por el diablo como el de Buda por Mara son una representación simbólica de los deseos y las pasiones del yo que intenta reafirmarse para seguir subsistiendo, de la muerte ilusoria del yo y el aparecimiento de un despertar de conciencia. El yo es importante, a ver,
A ver, me leí mal, creo. Bueno, son representaciones simbólicas de los deseos y las pasiones del yo que intenta reafirmarse para seguir subsistiendo. El yo es importante para comunicarnos, pero si logramos entender lo ilusorio de su existencia y en algún momento lograr una suerte de corrimiento para percibir la realidad de un modo nuevo, lograremos descubrir los designios que nos depara el universo. ¿Sí? Y justamente el problema de muchos artistas famosos que han creado cosas hermosas es que creen que ha sido eso, su yo el que lo hizo, ¿no? Entonces, en el momento que uno se lo cree, algo que no parte de ellos, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Eso tenemos. Vamos a quedarnos por ahora ahí. No sé, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algún... Hola con todos quienes... Y yo tengo un comentario. ¿Puedo? Claro, Creo que el mejor modo de comprender el árbol es agarrar el diagramita del árbol más la lectura de los estados internos y mirarse uno haciéndose recorrido. Mirar cómo estoy en cada estado, cómo transito cada estado, cómo subo, cómo bajo. El mejor modo de comprenderlo, verse así uno es, transitando el árbol, así porque es. conceptualmente es complicado. Y más que nada, también parte un poco de la experiencia de cada uno, ¿no? Ir relacionado con la experiencia que cada uno tenemos, porque todos hemos recorrido diversos estados en el árbol, ¿sí? Todos estamos caminando el árbol todo el tiempo en realidad. Así es, así es. Vamos de un Entonces, estado a otro. Además que los estados como tales, esta es una forma de representar, pero podemos pasar por muchos estados al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí? exactamente, y cuando uno se va ubicando, estoy acá, porque está enrarecida la conciencia por lo que sea, cuando uno se ubica, ahí está el mapa, ¿no? El mapa por el cual subir, entonces lo que tengo que hacer es esto o esto otro. Está el mapa que va orientando para salir de ese estado o para tener conciencia. Así es. Hola, ¿qué tal? Buen día, saludos para todas y todos. Hola, buenos Hola, días. ¿Qué tal? hola Jorge, Eh, hola Celina. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Hola, Estoy Jorge. totalmente de acuerdo con Ana, que dice que uno transita el día entero, ¿no? Las distintas moradas. Hay muchas de las moradas que las logro identificar así cada vez con mayor velocidad, pero digamos en lo cotidiano, ¿no? En la cola del supermercado, preparando un churrasco, yendo a buscar a alguien. Se pueden identificar. Lo que no consigo todavía comprender es el estado de la luna negra. A ver, primero la luna negra no es un estado. Por eso está entrecortado. Y respondiendo un poquito también a la pregunta de Morgan, que por qué está entrecortado, porque realmente la luna negra no es un estado. No corresponde a un estado un estado interno. Corresponde a una señal que te permite ver de ese estado de la energía como una señal hacia el despertar. Es como aquel momento previo al amanecer, porque la luna negra, a ver, la luna negra es un fenómeno astronómico, que lo que pasa con la luna negra es que la noche es más oscura, porque recuerda que en la noche lo que iluminaba a los caminantes en sus caminos era la luna, ¿Sí? pero cuando no hay luna es todo oscuro.
y Ah, no está se bien. ve, Uno no ve nada, no no ve ve ninguna nada. salida, no ve ningún paso, no ve ningún... Exactamente. Ok, ok. Entonces, un estado, ese es este estado en la energía, un estado, como los místicos llamaron, ese estado oscuro del alma, ¿sí? Y eso está representado por la luna negra. En ese momento es el previo al amanecer, es como el momento más oscuro de la noche. En el momento más oscuro de la noche amaneces, se dice, ¿no? Sí. Sí, sí, Sí. hay un estado que sí lo he transitado, es el de la noche oscura. Por suerte fueron muy pocas veces en mi tránsito, pero eh, es una experiencia tan nítida como la experiencia mística luminosa, ¿no? Porque uno realmente siente que se le diluye el alma. Es una cosa, realmente una sensación tan desagradable, pero deja una marca claramente identificada que cuando me voy acercando al conocimiento a través del árbol y tu lectura, tu interpretación, me doy cuenta cómo llegué a ese estado a través de la degradación, del enojo, del buscar culpables, ¿no? Es toda una creación propia y uno puede elegir no hacerlo. Claro, fíjate que este estado de acá de la energía es muy comparable a estados bien oscuros, más bien, ¿no? Son como situaciones muy similares y por eso justamente puede producir confusión y puede generar una improvisación porque quiere salir rápidamente de ese estado. Y en realidad estabas en un estado alto y improvisas y caes, ¿sí? O sea, si Jesucristo en el desierto hubiera aceptado los reinos, hubiera caído. Si hubiera creído eso de que era el Hijo de Dios. Claro, Sí, A mí me parece que ahí es el desafío donde se desarticula el yo, ¿no? Ahí así uno es. tiene que abandonar esa estructura y no se sabe hacia dónde voy porque no hay experiencia del que sigue. Entonces por eso es la noche oscura, ¿no? Entonces hay toda una lucha interna ahí, aparecen todos los miedos del yo. eh, bueno, es un estado fuerte Así y es. hay síntomas claros. Cuando uno está en ese estado y ya lo reconoce, y hay que disponerse a hacer el paso por la luna llena, luna negra, con comprensión de lo que se está haciendo. Entonces no hay inquietud, ni hay temor, ni hay una entrega, es un acto de entrega, donde ya dejo la memoria, dejo todo lo que yo creo que soy, toda mi historia, dejo todo para poder construirme desde otro lugar. Entonces también están todas las inquietudes, los miedos, el querer salir corriendo, porque bueno, ahí aparecen muchos argumentos que justifican la huida, ¿no? De ese estado, el descenso. claro, Eh, ahí saber esto nos evita un montón de dificultades, de claro. accidentes, ¿no? Claro. Y Porque, y la urgencia de salir de ahí, ¿no? Porque hay una urgencia por escaparme de ese sí, estado. Entonces, bueno, no, tengo que esperar el amanecer con paz y tranquilidad, consciente de lo que estoy haciendo. sí, como estar en un embotellamiento de tránsito, Claro, ¿no? Llega un claro. momento que uno ya no llega al médico, ya abandona, abandona el pago que tenía que hacer, bueno, está bien, uno se entrega a que se resuelva el tráfico Yo, cuando se... en mi caso, cuando estoy ahí, empiezo con la exigencia hacia afuera. Como no tengo tanto miedo de hacer el tránsito, empiezo a exigir a los otros no sé qué cosa que en realidad yo no puedo hacer. Es como en mi caso, ¿no? Entonces empieza esa exigencia, que esto pasa porque no sé quién hizo tal cosa o porque no sé cuál. Y y- todo eso es una discusión interna que, bueno, hace que uno, en vez de subir
descienda. caiga. Muy bien. Sí, Marcela. Sí, aquí voy como retomando pedacitos, ¿verdad? Así que digo yo que después como unidos dan mucho sentido a todo lo que se ha conversado. Se habló de Jesús y del Buda, ¿verdad? En esas situaciones hay de tentación y ellos, pues de ahí, yo no dudo que hayan sentido ansiedad o duda, miedo, etcétera, ganas de salir corriendo, pero el estar consciente, aquí volvemos a lo mismo, el estar consciente no es que cambia la situación en sí misma, pero sí nuestros pensamientos. Entonces, es una situación oscura, desesperante o lo que sea, pero esperanzadora, porque dice nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Entonces, es Claro. ese como, Pero manténgase, fíjate, pero manténgase. fíjate, claro, pero fíjate, Marcela, es cierto eso que dices, pero también es un momento complicado, porque por otro lado está todo aquello que quiere permanecer y y como dice el negro, dice que horroriza con sus fantasmas. O sea, hay muchos fantasmas y justamente es difícil por esa razón, ¿no? No, y que ahí va. Y porque además te puedes confundir. Como decía Jorge, es muy confuso porque también hay el otro estado así oscuro realmente de los estados más bajos, de los Ajá. cuales uno tiene que salir rápidamente. Entonces, eso es lo que te genera ese momento también, ¿no? De ansiedad, claro, de angustia, que voy, es decir, es que eso iba. Entonces, y retomo lo que habíamos hablado la semana pasada, de todo pasa, no atarse, ya va a pasar, esa es la parte, digamos, esperanzadora, pero la parte difícil es, bueno, pero yo quiero que pase ya, porque no sé si me quedo aquí, me voy a quedar hundido o qué tengo que hacer, si me espero, como dice usted, o salgo rápido porque tengo que salir, si no ahí me quedo. Ahí yo pienso que No. es el momento oscuro, sin Pero embargo, así mismo se da eso en la cabeza de uno. Y ese ajá, ruido también es una improvisación, de ajá, querer salir rápido del asunto, ¿no? ajá. Pero es una cosa, salir rápido, otras tengo porque quiero y otras tengo que hacerlo porque si no ahí me quedo. Claro, Entonces, claro. es esa incertidumbre. Y lo que Yes. habíamos, bueno, lo que yo había comentado la semana pasada de lo de la meditación vipassana, ¿verdad? No atarse ni a lo positivo ni a lo negativo, ¿verdad? Que sería lo opuesto a esta parte oscura, tal vez lo muy luminoso también nos encandile, ¿verdad? Es decir, yo voy así Muy bien. como que va surgiendo información y el estar consciente que es, yo pienso que uno puede llegar a estados de conciencia, lo difícil es mantenerse, ¿verdad? En esos Así es, así niveles. es. Así es. Sí. Hola Iván, qué gusto verte. Tanto tiempo. Hola, un gusto. ¿Qué tal? Hola, Sí, Iván. Rosa. Hola, Hola, Iván. ¿qué tal? Un gusto. Hola, hola. Hola. Sí, es bien interesante. Ahorita que estábamos hablando de esto de la luna negra, me acordé de una charla en el simposio del doctor Benito, que hablaba sobre el tema de la muerte y de la asistencia de los pacientes terminales. Entonces él explicaba, incluso hay un video que se creó a partir de que se llama Ahí está la puerta, donde hablaba bueno, de una persona que prácticamente promovió la eutanasia y todo porque él pensaba que no, que ya quería morirse, ya punto, o sea, el no dejar de sufrir y ya, ¿ah? Hasta que logró establecer una relación y entender que el proceso que se estaba dando en ese momento no era negativo, no era simplemente voy a ir y me muero porque ya acepté que me voy a morir y ya solté todo, no, sino que era un proceso que más allá de lo que él pudo haber eh, desarrollado dentro de su proceso interno, era el proceso de sus seres queridos también. Y cuando lo logró entender, luego partió y pudo hacerlo de otra manera. Es interesante porque es cierto, en muchos momentos de la vida de uno, sí, desde que uno hace su biografía, se da cuenta que en muchos momentos ha estado en ese estado. O sea, donde no sabes es como estar sentado en una rotonda y decir, bueno, ¿hacia dónde cojo? Pero aquí me tengo que quedar quedito porque tengo que esperar
el momento adecuado, cuando ya se presente la situación que me permita avanzar. Porque si no es cierto, uno retrocede y la cosa se vuelve mucho más caótica. Es interesante, esa charla me dio un sentido muy interesante porque en algún momento yo también lo dije, ay, cuando ya yo esté enferma y ya esté pegada a cables, yo quiero que me desconecten y luego logré entender que no, o sea, es otro proceso diferente. Bueno, eso quería aportarles porque para mí tiene mucho sentido ahí en esto que estábamos hablando ahorita. Muy bien. Marcelo, ¿puedo un momentito? Es cortito a lo pegadito a lo de Rosa, a lo de Rosita, es cortito, que es muy interesante, porque son procesos no solo para uno, como dijo Rosa, sino para la familia. Estaba escuchando precisamente ayer el caso de una niña como de 14 años, ya terminal, y ella decía, pero ¿por qué mis papás no entienden que es mi momento y por qué están tan angustiados de algo que yo ya estoy lista para? Entonces, la enseñanza ahí también es de para los que están alrededor, como yo digo que a veces a los hijos uno, hay un fuego, ¿verdad? Que los quiere purificar y uno se lo apaga y pase, papito, y no purificó nada, ¿verdad? Uno quiere como evitarle a la familia esas situaciones. Entonces, ella le decía a sus papás, ¿verdad? Por favor, necesito que me dejen ir en paz, ya estoy. Y entonces son procesos de aprendizaje en conjunto, ¿verdad? Es interesante, hay que reflexionar, Sí, porque yo sí, igual sí. con la eutanasia, Sí, yo digo, ay, sí, yo no quiero, no quiero rollos, mejor me la aplico, pero hay que pensar. así es, bueno. Bueno, creo que estamos ya terminando. Les quería comentar, bueno, la próxima semana lo que vamos a hacer es una revisión ya. Además hay otros caminos, otras vías que no hemos visto, ¿no? Por ejemplo, fíjese en el árbol tenemos, voy a compartirles la última. Ah, ya he cerrado el árbol. Déjenme abrirlo. Ya. Sí. Fíjese que en el árbol tenemos diversos caminos, como por ejemplo la dispersión, ¿sí? Y tenemos las tres moradas últimas que tampoco hemos visto, ¿no? Y estas líneas, ¿no? El propósito, que vean, fíjense en que el propósito surge del plan, ¿no? Del plan que desciende el propósito para iluminar, ¿no? Curiosamente está acá arriba el propósito y nosotros estamos por acá abajo. Tenemos que ir alcanzando aquello que de algún modo va orientando nuestra vida muchas veces, ¿no? Bueno, estaríamos por ahora, ¿sí? Nos vemos el próximo. Marcelo, una consulta. ¿Hablaste de un video que tenés o algo con la representación tridimensional del Ah, árbol? sí, sí, ya les voy a compartir. Estaría bueno verlo. Tengo que buscarlo y los comparto, ¿ya? Dale, dale. Bueno, en realidad estoy modelando el árbol en 3 dimensiones, pero sí por ahí tengo, ya les mando. Bueno, Está. El plano, al plano le falta, ¿no? Para terminar de manifestar el árbol. Hace claro, falta más dimensión. están las esferas de las moradas colocadas. Falta darle color, es para un video, para hacer un video propiamente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Marcelo, la muchísimas gracias. próxima semana vemos el árbol, hacemos un resumen del árbol, lo Y que nos falta. terminamos esta parte del árbol y hacemos una revisión general para en la siguiente hacer una cuestión más práctica, ¿no? Esa sería la idea. En la siguiente no empezamos todavía con las cartas. Todavía no, todavía nos falta para las cartas, tenemos que ver también la rueda, acuérdense. Tenga paz, mi No, chiquita. no, las ruedas son las cartas, ¿no? Creo, no. Está bien, Estoy confundida. exactamente, paciencia, paciencia. Bueno, Bueno, entonces un abrazo grande con todos, nos muchas vemos. gracias. Muchas
gracias. Chao, Gracias. gracias. Paz, fuerza y alegría Gracias, para Marcelo. todos y Fuerza, todas. alegría. alegría para Muchas Muchas todos. gracias. Un abrazo para todos, Jorge, Cecilia. Un abrazo para todos, todos. Estela, Vicky. Chao, Panamá. Chao a todos. A todos. Chao, Tengan Marce. Gracias. lindo-